Pocos reyes en la historia tuvieron que enfrentar tantos desafíos como Balduino IV de Jerusalén. Imagina ser coronado aún joven, descubrir que tienes una enfermedad incurable y aún así liderar ejércitos contra uno de los mayores generales de todos los tiempos, Saladino. La vida de este monarca fue una verdadera batalla contra el destino, la política y la propia fragilidad de su cuerpo. Vamos a explorar la impresionante trayectoria de Balduino IV, el rey leproso. Desde su infancia marcada por la enfermedad, pasando por sus victorias estratégicas contra el poderoso ejército islámico, hasta sus últimos días tratando de garantizar la supervivencia del reino de Jerusalén. Si te gustan las historias de coraje, fe y desafíos imposibles, acompáñanos hasta el final. Te sorprenderás con el impacto de este joven rey, que aún debilitado, resistió valientemente contra fuerzas abrumadoras y dejó un legado notable en la historia de la Iglesia. ¿Preparado para este increíble viaje por el siglo XII? Entonces, comencemos. Para entender la historia de Balduino, es esencial conocer el mundo en el que vivió. En el siglo XII, el reino de Jerusalén era uno de los estados cruzados formados tras la Primera Cruzada, cuando los cristianos europeos conquistaron Tierra Santa. A pesar de las victorias iniciales, la supervivencia del reino era frágil, rodeado de enemigos musulmanes y dividido por disputas internas. En el mundo islámico surgía una gran amenaza llamada Saladino. Líder kurdo y sultán de Egipto y Siria, unificó a los musulmanes bajo su bandera y tenía un objetivo claro: retomar la marcha hacia Jerusalén. Mientras tanto, dentro del reino cristiano la política era inestable, con nobles disputando poder e influencias. Balduino IV nació en medio de este escenario de tensión. Como heredero de la corona, su vida ya estaba destinada a ser difícil. Pero el descubrimiento de que tenía lepra lo cambiaría todo. Para muchos, eso significaba una sentencia de muerte. Sin embargo, contra todas las expectativas, no solo sobrevivió, sino que también se convirtió en uno de los monarcas más valientes de la historia. Balduino nació en el año 1161, hijo del rey Amalrico I de Jerusalén y de la reina Inés de Courtenay. Desde temprano fue criado para el liderazgo, recibiendo una educación refinada bajo la tutela de Guillermo de Tiro, un renombrado historiador y clérigo de la época. Fue él quien percibió algo alarmante en el joven príncipe. No sentía dolor cuando le pellizcaban el brazo. Ese era uno de los primeros signos de la lepra, una enfermedad temida que para muchos significaba aislamiento y muerte. A pesar de la enfermedad, el destino de Balduino fue sellado cuando su padre murió en el año 1174. Con apenas 13 años, fue coronado rey de Jerusalén. La fragilidad de su salud hizo que muchos dudaran de su capacidad para gobernar, pero el joven monarca sorprendió a todos. Determinado, no se dejó abatir y demostró habilidades militares notables. La mayor amenaza a su reinado era Saladino, un líder musulmán brillante y estratega implacable. En el año 1177, Balduino tuvo su primera gran prueba militar durante la batalla de Montgisar. Con un ejército pequeño y su salud debilitada, enfrentó a las fuerzas muy superiores de Saladino. Contra todas las expectativas, los cruzados lograron una victoria aplastante. Balduino, aún adolescente y ya debilitado por la lepra, fue visto liderando personalmente a sus caballeros, inspirando a sus tropas a luchar hasta el final. Esa victoria le dio al joven rey una reputación legendaria y retrasó los planes de Saladino por años. Sin embargo, su enfermedad continuaba progresando. La lepra deformaba su rostro y cuerpo y comenzó a perder el uso de las manos y la visión. Aún así, Balduino continuaba gobernando, rodeándose de consejeros leales y tratando de mantener el reino unido. Pero las disputas internas entre los nobles cristianos se volvían cada vez más peligrosas. El rey sabía que no viviría mucho
y necesitaba asegurar la sucesión del trono. Intentó diversas alianzas, pero el reino estaba dividido entre facciones rivales, como las lideradas por Raimundo III de Trípoli y el ambicioso Guido de Lusignan. Mientras tanto, Saladino reunía sus fuerzas para un ataque definitivo a Jerusalén. La situación política y militar se volvía cada vez más inestable, y Balduino, aún debilitado, seguía preparándose para una gran batalla más. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por una lucha incansable contra el avance del enemigo y las intrigas internas de su propio reino. La lepra debilitaba cada vez más su cuerpo, pero su mente permanecía aguda. Sabía que no podría liderar Jerusalén por mucho tiempo e intentó asegurar una sucesión estable, pero los nobles cruzados estaban divididos. El mayor problema era Guido de Lusignan, esposo de su hermana Sibila. Balduino nunca confió en Guido y temía que no fuera capaz de defender el reino. En un intento de sortear esta amenaza, nombró a su sobrino, Balduino V, como correy, esperando que un consejo de regentes mantuviera el reino seguro después de su muerte. Sin embargo, la división entre las facciones cristianas debilitaba Jerusalén. Mientras tanto, Saladino no dejaba de reunir fuerzas. En el año 1183, lanzó otra ofensiva contra los estados cruzados, atacando el castillo de Kerak. Aún gravemente enfermo, Balduino salió de Jerusalén en una litera cargada por caballeros y marchó hacia el enfrentamiento. Su presencia obligó a Saladino a retirarse una vez más, pero todos sabían que esa resistencia no duraría para siempre. En los años siguientes, su salud se deterioró rápidamente. El rey ya no podía caminar ni usar las manos, y su rostro estaba desfigurado por la lepra. Aún así, permaneció en el poder hasta el año 1185, cuando, sin fuerzas para gobernar, renunció oficialmente en favor de su sobrino Balduino V. Poco tiempo después, en el mismo año, Balduino IV falleció con apenas 24 años. Su muerte dejó Jerusalén vulnerable. Guido de Lusignan terminó tomando el poder tras la muerte del joven Balduino V, y su desastroso gobierno llevó a la mayor tragedia para los cruzados, consagrando la derrota en la batalla de Hattin en el año 1187. Con esta victoria, Saladino finalmente tomó Jerusalén, poniendo fin a casi un siglo de dominio cristiano sobre la ciudad santa. A pesar de su corta vida y de su terrible condición física, Balduino demostró ser un líder extraordinario. Incluso enfrentando una de las enfermedades más temidas de la Edad Media, resistió heroicamente contra Saladino y retrasó la caída de Jerusalén por casi una década. Su legado fue el de un rey valiente, un estratega brillante y un símbolo de determinación ante el sufrimiento. La historia de Balduino es una de las más fascinantes de las cruzadas. A pesar de haber sido coronado aún adolescente y condenado por una enfermedad incurable, desafió todas las probabilidades. Aún debilitado por la lepra, lideró ejércitos, enfrentó a Saladino y retrasó la caída de Jerusalén. Su legado va más allá de la guerra. Balduino simboliza coraje, resiliencia y la lucha contra el destino. No permitió que su condición física lo definiera, demostrando que el liderazgo y la valentía no dependen de la fuerza física, sino de la determinación y la inteligencia. Su reinado, aunque corto, dejó marcas profundas en la historia medieval y en el imaginario de las cruzadas. Su muerte abrió camino a la inestabilidad política en el reino de Jerusalén, donde su sucesor, Guido de Lusignan, lideró una derrota catastrófica en la batalla de Hattin, permitiendo que Saladino retomara la ciudad santa. Así, la muerte del rey leproso puede verse como el comienzo del fin del dominio cristiano en Tierra Santa. Pero su historia sigue inspirando. Balduino es símbolo de coraje y resistencia. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y deja tu comentario. Nos vemos la próxima vez con otra historia increíble.
Hasta la próxima.